Muy buenos días a todos los compañeros. Bienvenidos a la sesión de hoy, viernes 7 de noviembre. Socialización y sustanciación de proyectos de acuerdo. Por favor, secretario, llamar a lista y verificar quórum. Buenos días, señor presidente. Verificación de quórum para hoy, noviembre 7 de 2025, sesión ordinaria. Arredondo Rincón, Daniela. Muy buenos días para todos, presente. Cardona Echeverría, José Albino. Castaño González, Sebastián. Correa González, Daniel. Muy buen día para todos, presente. García Álvarez, John Steven. Buenos días para todos, secretario, presente. Gracias, concejal. García Franco, José Ricaute. Buenos días, honorables concejales, personal administrativo, a las personas que nos ven en las redes sociales, presentes, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Alaida. Cordial saludo para todos, presente querido secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodrigo, John Jairo. Buenos días para todos, presente. Osa Giraldo Federman. Excelente día, compañeros, a la familia del Consejo, en las redes sociales, presente. Pineda Ramírez Amanda. Buenos días, honorables concejales, al personal administrativo del Consejo, que nos ve a través de las redes, presente secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo, Carlos Alberto. Buen día, presente. Rendón Álvaro Gabriela. Buenos días para todos, presente. Restrepo Peláez, César Augusto. Muy buenos días, presente, señor secretario. Gracias, concejal. Riascos Montes Alejandro. Vera González Héctor Alfonso. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en el recinto, los que nos acompañan en las redes. Presente, señor secretario. Gracias, concejal. Cardona Echeverría José Albino. Ausente. Castaño González Sebastián. Ausente. Riascos Montes Alejandro. Ausente. Al quórum, señor presidente. Gracias, secretario. Entonces se abre la sesión, siendo hoy viernes 7 de noviembre, siendo las 7:31 de la mañana. Por favor, orden del día, secretario. Señor presidente, orden del día para la sesión de hoy, 7 de noviembre de 2025, sesión ordinaria. Primero, llamada de lista y verificación de quórum. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal. Tercero, lectura y aprobación del acta 3 del 6 de noviembre de 2025. Cuarto, presentación y sustanciación de proyectos para primer debate. Quinto, socialización de proyectos de acuerdo para primer debate. Sexto, comunicaciones. Séptimo, proposiciones. Octavo, asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Se abre la discusión para el orden del día anteriormente leído. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Por favor, secretario, tomar votación nominal. Arredondo Rincón, Daniela. Positivo. Cardona Echeverría José Albino. Y está más. Castaño González Sebastián. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Positivo, secretario. Gracias, concejal. García Franco José Ricaute. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Se le reconoce la presencia del honorable concejal Sebastián Castaño. Herrera López Aleida. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodrigo John Jairo. Positivo. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Rendón Álvaro Gabriela. Restrepo Peláez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Cardona Echeverría José Albino. Ausente. Castaño González Sebastián. Positivo. Rendón Álvaro Gabriela. Ausente. Riascos Montes Alejandro. Ausente. Señor presidente, con 12 votos positivos y 3 ausentes, ha sido aprobado el orden del día. Gracias, secretario. Por favor, continuar con el orden del día. Segundo, himno del municipio de Santa Rosa de Cabal. El progreso se grita de
Reclinada con mágico hechizo en las faldas del Ande antioqueño, a mis hijos las sendas enseño que a la gloria conducen y al bien, y las horas les muestro en que puedan pronunciar con orgullo mi nombre y mi fama los pueblos asombre y coronen con lauro mi sien. El progreso cristiano que ostenta como emblema de la cruz. En sublime y estático arrobo me contemplan con faz placentera las montañas de blanca cimera y se gozan al verme feliz. En hermosas mañanas he visto cuando el monte sus campos iriza saludarme con blanca sonrisa y amorosas miradas el fin. El progreso cristiano que ostenta como emblema de la cruz. Por favor, secretario, continuar con el orden del día. Señor presidente, tercero, lectura de aprobación del acta 3 del 6 de noviembre de 2025. En este punto, una proposición es viable. Por favor, dale lectura. Proposición se dé por la idea de aprobar el acta 3 del 6 de noviembre de 2025, presentada en consideración por el concejal Amanda Pineda. ¿Sí le dio la proposición? Se pone en discusión la proposición anteriormente leída, cerrar la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrada, por favor, tomar votación nominal. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Albino. Castaño González Sebastián. Negativo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Negativo, secretario. Gracias, concejal. García Franco José Ricaute. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Alaida. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Positivo. Redondo Álvaro Gabriela. Sí. Dice positivo. Restrepo Veláez César Augusto. Negativo. Riasco Montes Alejandro. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Cardona Echeverri José Albino. Ausente. Riasco Montes Alejandro. Ausente. Mi presidente, la votación queda de la siguiente manera. 10 votos positivos, 3 negativos y 2 ausentes. En consecuencia, se aprueba la proposición. Gracias, secretario, y por favor continuar con el orden del día. Cuarto, presentación y sustanciación de proyectos de acuerdo para el primer debate. Tenemos acuerdos para sustanciar y socializar. Sí, señor presidente. Por favor, dale lectura.
Exposición de motivos. Honorables concejales, esta administración ha asumido con profundo sentido de compromiso los principios esenciales de la gestión pública, establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, que consagra que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es trascendental e innegable la necesidad que tiene la administración del municipio de Santa Rosa de Cabal de garantizar a sus habitantes una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y demás competencias municipales, objetos que se logran a través de la ejecución de recursos públicos destinados por medio de la contratación pública. La prestación de los servicios y ejecución de los programas y proyectos para el desarrollo comunitario de nuestro municipio y para el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales exigen que el Ejecutivo Departamental cuente con recursos para el normal funcionamiento del ente territorial. Es por ello que en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política en su artículo 315, numeral 5, artículo 352 de la Ley 136 de 1994, Acuerdo 026 de 2002, Estatuto Orgánico y Presupuesto Vigente, Decreto 111 de 1996 y sus respectivos decretos reglamentarios, las cuales son el conjunto de normas que desarrollan los preceptos de la Constitución Política de 1991, Decreto 568 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003 y en sus correspondientes decretos y resoluciones, por los cuales se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones reglamentarias. Se presenta a consideración del Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo por el cual se fija el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, para la vigencia fiscal 2026. Es de resaltar que el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Santa Rosa de Cabal para la vigencia 2026 asciende a la suma de 125.631.144.000 pesos. De acuerdo con lo prescrito por la Ley 819 de 2003, esta iniciativa se acompaña a título informativo del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2035, comprendido como una herramienta de planificación financiera frente a la programación y la elaboración del proyecto de presupuesto. Además, se convierte en un instrumento base para la toma de decisiones fiscales del municipio, en donde se detallan los distintos indicadores de capacidad fiscal del gasto, capacidad de pago, pasivos contingentes y exigibles, así como estrategias para el fortalecimiento fiscal y financiero aprobado en el Plan Municipal de Desarrollo vigencia 2024-2027, el Cambio Avanza, que implica austeridad del gasto y permanente esfuerzo fiscal como estrategia para garantizar la sostenibilidad del municipio en el mediano y largo plazo. Se le reconoce la presencia al honorable concejal Alejandro Riescos. Es de precisar que el presupuesto es asimismo una herramienta dinámica que debe actualizarse permanentemente durante la vigencia fiscal para ajustar tanto las metas de recaudo como las partidas de gastos e inversiones a la cambiante realidad, pero siempre tratando de superar las metas de ingresos y reducir en cuanto sea posible los gastos de funcionamiento a fin de incrementar los gastos de inversión social. A manera informativa se incluye el presupuesto de la personería municipal. Se considera procedente de gran importancia indicar que el artículo 39 del Acuerdo 026 de 2002, por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto del municipio de Santa Rosa de Cabal, establece que el gobierno municipal, por intermedio de la Secretaría de Hacienda, quien haga sus veces, preparará anualmente el proyecto de presupuesto general del municipio con base en los anteproyectos presentados por los órganos y dependencias que conforman el presupuesto. El gobierno municipal tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos, los principios presupuestales para la determinación de los gastos que se puedan incluir en el proyecto de presupuesto. Igualmente, se hace necesario indicar que el Gobierno Nacional proyectó con base en los siguientes indicadores: crecimiento del PIB nominal, crecimiento de socios comerciales, balance de la cuenta corriente, TRM promedio, depreciación tasa de cambio, precio del petróleo, producción de petróleo, inflación fin de periodo, inflación promedio, crecimiento de importaciones, ingresos totales, GNC, gastos totales del GNC, balance fiscal del GNC, deuda neta del GNC, balance fiscal del GG, deuda consolidada del GG. Estos supuestos son fundamentales para comprender la realidad macroeconómica del país y establecer los supuestos adecuados frente a la proyección del presupuesto de la vigencia 2026 para el municipio de Santa Rosa de Cabal, frente a la proyección de ingresos y obligaciones, principalmente en el componente salarial. En Colombia, el PIB crecerá entre 2 y 3% en 2025, con una proyección del 3% en 2026, impulsada principalmente por la demanda interna. El consumo privado, especialmente en bienes, y la recuperación de inversión de infraestructura y maquinaria son los principales motores de crecimiento, con la inversión en vivienda retomando impulso a partir de mediados de 2025.
De igual forma, el otro indicador macroeconómico agregado, la inflación en Colombia, cerrará en 3.2% en 2025 y descenderá a 3% en 2026. La desaceleración del nivel de precios estaría explicada por la disipación total de choques que ha presionado el alza al precio de los alimentos y por una corrección de la inflación de servicios irregulados asociada a una indexación a menores precios y salarios frente al año anterior. El desempeño del PIB en Colombia muestra una recuperación gradual, tras cerrar en 2004 con un crecimiento cercano al 1.7%, impulsado principalmente por la demanda interna. El país ha sostenido un repunte moderado durante 2025, con variaciones trimestrales de 2.1% y 2.7%, y proyecciones anuales que oscilan entre el 2.5 y el 2.9%. Este comportamiento refleja una economía que avanza hacia la estabilización luego de un periodo de bajo dinamismo, aunque persisten desafíos como la debilidad de la inversión privada y la incertidumbre fiscal, factores que podrían limitar una expansión más sólida en el mediano plazo. En 2024, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central alcanzó el 6.7% del PIB, un aumento de 2.5 puntos porcentuales frente a 2023, debido principalmente a la caída de ingresos tributarios y el mayor gasto total, impulsado por el aumento de intereses de la deuda y limitaciones en la reducción presupuestal. El balance primario se determinó hasta en menos 2.4% del PIB. En comparación con lo proyectado en el marco fiscal de mediano plazo 2024, el déficit fue 1.1 mayor, explicado por menores ingresos y mayores gastos primarios, compensados parcialmente por menores pagos de intereses. En conjunto, las finanzas públicas mostraron un deterioro mayor al esperado, reflejando presiones tanto por el lado de los ingresos como del gasto. Los ingresos tributarios en total de rentas del municipio de septiembre 30 de 2025 fueron de 34.049. Participaron con un 24.81%, siendo los impuestos más significativos al interior de estos el impuesto predial, que representó el 59.25%, siendo el impuesto de industria y comercio, que participó en promedio con el 13.51% del recaudo total para el periodo de análisis. Dentro de estos ingresos es importante igualmente el recaudo de la sobretasa a la gasolina, con cerca del 5.98% en participación para la vigencia 2025. Para la vigencia 2024, los ingresos tributarios ascendieron a 40.069 millones, de los cuales el impuesto predial unificado tiene una participación de 51.96%, industria y comercio 16.31%, igualmente el recaudo de la sobretasa de la gasolina, con cerca del 6.55% en participación para esta vigencia, lo que denota la importancia de estos impuestos en los ingresos tributarios del municipio. Los gastos totales del municipio a precios constantes de 2024 ascendieron a 118.528 millones, con una variación porcentual por encima del año 2023-2024 del 1.94%. Para el 2024, entre los gastos corrientes, los más representativos son los de funcionamiento, que participaron en promedio con un 18.72%, 22.193 millones de total del gasto. Al interior de los gastos de funcionamiento, los gastos de servicios personales estuvieron alrededor del 51.14%. Se le reconoce la presencia al honorable concejal Albino Cardona. Los gastos en servicios personales estuvieron alrededor del 51.14%, 11.345 millones, las transferencias en un 27.67%, 6.141 millones, y los gastos generales 21.19%, 4.704 millones. Los gastos de inversión del municipio descendieron a una tasa anual de menos 1.75% en el periodo, al pasar de 96.583 millones en 2023 a 94.886 millones en 2024. Los gastos totales del municipio a septiembre 30 de 2025 más significativos fueron los de inversión, que representaban el 81.4% de 92.517 millones del total de gastos municipal de 113.657 millones. Por otro lado, para el mismo periodo, los gastos corrientes representaron en promedio el 16.97%, 19.293 millones del gasto total, resaltando que en los últimos años estos gastos se han estado controlando en términos reales, presentando claramente una política de austeridad por parte de la administración municipal, y el servicio a la deuda representa un promedio de 1.63%, 1.847 millones. En materia de financiamiento del municipio, los gastos de funcionamiento son solventados por los ingresos corrientes de libre destinación, respetando los límites establecidos por la Ley 617 de 2000. En el caso de gastos de inversión, son las transferencias del Sistema General de Participación las que representan un mayor porcentaje de financiación,
Adicionalmente, los recursos del balance han sido uno de los recursos más importantes que han utilizado la Administración para financiar los niveles de inversión en los diferentes proyectos. El análisis de este indicador se basa en los datos tomados de la certificación de la Contraloría General de la República, Contraloría Delegada para la Economía y las Finanzas Públicas 2022-2024, para el indicador a septiembre de la vigencia 2025, se toma del software financiero del municipio. En este sentido, se estarían cumpliendo las metas financieras contempladas en el plan financiero, anexo al marco fiscal de mediano plazo 2026-2035. Anexos: marco fiscal de mediano plazo 2026-2035, plan de inversiones 2026, concepto jurídico expedido por la Secretaría Jurídica Municipal, plan operativo anual de inversiones expedido por la Secretaría de Planeación, certificación proferida por el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas Municipal. Por lo anterior, respetuosamente solicito al Honorable Consejo Municipal dar trámite favorable a este proyecto de acuerdo. En espera de su apoyo y colaboración, presentado al Honorable Consejo por Fernando Alejandro Valencia Granados, alcalde encargado. Ha sido leída la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, señor presidente. Buenos días para todos. Gracias, secretario. Este proyecto de acuerdo va para Comisión Segunda de Presupuesto y Hacienda Pública y se designa como ponente al honorable concejal John Jairo Loaiza. ¿Hay más proyectos de acuerdo para sustanciar, secretario? No, señor presidente. Por favor, continúe con el orden del día. Quinto, socialización de proyectos de acuerdo para primer debate. Le damos la bienvenida al secretario de Hacienda, Santiago Ramírez, y al doctor Gustavo Ospina y a todo su equipo de trabajo. Bienvenido, secretario, tiene el uso de la palabra. Hola, muy buenos días para todos, ¿cómo están? Señor presidente, señores concejales, muy buenos días. Listo. El día de hoy les presentamos a ustedes lo que es el proyecto de presupuesto
para el año 2026, el cual, digamos, se ha elaborado desde la Secretaría de Hacienda con responsabilidad fiscal, transparencia y equidad, procurando equilibrar las necesidades sociales, el fortalecimiento, la inversión pública y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este presupuesto está creado bajo los supuestos de un crecimiento del Producto Interno Bruto del 5.4%, un crecimiento del salario mínimo legal vigente del 12%, un crecimiento del IPC del 3.2%, el crecimiento del Sistema General de Participación del 5% y un crecimiento de los ISLD del 5%. Igual acá van a ver la estructura, cómo va a estar y cómo lo vamos a presentar. Para esta vigencia, desde la Secretaría se ha calculado un crecimiento del 5.8 comparado con lo que fue este año, teniendo un presupuesto de 125.631.144.000, el cual va a estar dividido entre ingresos e egresos. En este momento, como proceso de empalme, nos acompaña el exsecretario, el doctor Gustavo. Entonces me gustaría, por favor, que ustedes me autoricen darle la palabra para que él, como producto de entrega de este empalme, sea hoy quien nos explique este presupuesto. Claro que sí, secretario. Tiene la palabra el exsecretario de Hacienda, Gustavo. Bien pueda, secretario, tiene la palabra exsecretario. Buenos días. Como siempre lo he manifestado, es un placer estar aquí más en el proceso de empalme con el actual secretario de Hacienda. Uno de los compromisos que teníamos frente al empalme era poder venir a socializar en últimas un presupuesto de acuerdo en el cual hice parte. Entonces el objetivo es explicar cuáles son los componentes más importantes del proyecto de acuerdo, cómo está distribuido, cuáles fueron los procedimientos que implementamos y a grosso modo cómo está establecido. Como muy bien lo indicaba el secretario hace un momento, el presupuesto es de 125.631 millones, de los cuales tiene una distribución por aspecto constitucional entre ingresos y gastos. Debe haber una equidad entre esos dos componentes, y que dentro de los ingresos tenemos principalmente los ingresos tributarios y los no tributarios. Los ingresos tributarios proyectados para la vigencia 2026 son el 31.16%, es decir, 39.672 millones. Y los ingresos no tributarios, donde tenemos principalmente los recursos de transferencias del gobierno nacional, están contemplados por 85.958 millones. En términos de distribución, en el orden que ustedes ven allí en términos de las erogaciones, está el gasto de funcionamiento, que es la prioridad del municipio, el gasto de deuda y los gastos de inversión. Para el total de gastos de funcionamiento proyectados en la vigencia 2026, se tiene un 21.4%, es decir, 26.857 millones de pesos. Para el gasto de deuda, un 2.5%, 3.100 millones de pesos, distribuido entre pago de capital e intereses. Y los gastos de inversión para este año 2026 ascenderían a 95.673 millones de pesos, estableciendo que sean el 76.2%. Esta sería un poco más la desagregación del gasto de funcionamiento del municipio para el siguiente año. Tenemos los gastos que establecen la Ley 617 del 2000. Los recursos del Consejo Municipal ascenderían a 495 millones de pesos. La personería municipal a 478 millones. El Fondo Local de Salud, que tiene que ver con gastos de funcionamiento, a 490 millones, y la Administración Central tendrá un presupuesto de 25.393 millones. La distribución del gasto en inversión
está establecida de la siguiente forma: los programas financiados por Sistema General de Participaciones ascienden a 13.609 millones, el Fondo Local de Salud a 791 millones, los recursos propios con los que se financiarán los gastos de inversión ascienden a un poco más de 7.743 millones y todo lo que sea destinación de estampilla 7.528 millones. En temas de procedimiento, ¿cómo se establece el procedimiento de presupuesto en el municipio? Lo primero que se realiza son las proyecciones financieras establecidas en el marco fiscal de mediano plazo, donde se tiene un plan financiero a 10 años. Sin embargo, la proyección financiera del municipio se hace con el recaudo real de los últimos 5 años. Una vez se tiene establecida la proyección real del municipio, se priorizan los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda, el gasto público social y por último el gasto de inversión. Una vez se tengan esos recursos proyectados, se establecen los requerimientos por cada una de las dependencias. ¿Quiénes establecen los requerimientos? Las dependencias por los planes de acción que tengan para cada una de las vigencias. Una vez se tengan los requerimientos de las dependencias, los topes establecidos por la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación ajusta los proyectos de inversión y con los proyectos de inversión se establece el presupuesto por programas y subprogramas, que si ustedes lo pueden ver en el proyecto de acuerdo, se tiene consolidado la información por programas y subprogramas. Allí se tendrán cada uno de los componentes principales. Por ejemplo, el sector agricultura y desarrollo rural tiene asignado un subprograma en el cual se tiene presupuestado 459 millones de pesos para iniciar la vigencia 2026. El sector salud y protección social tiene 3 programas, pero en total el sector particularmente tiene un presupuesto de 67.131 millones. El sector de minas y energía, que está relacionado principalmente o solamente en el municipio, el tema de alumbrado público tiene proyectado 4.045 millones. El sector de educación tiene un presupuesto de 2.904 millones de pesos. El sector de medio ambiente y desarrollo sostenible, 1.744 millones. Cultura, 769 millones. Sector vivienda, ciudad y territorio, 4.028 millones. Sector de inclusión social y reconciliación, 3.894 millones. El sector deporte y recreación, 1.139 millones. Y por último, el sector de gobierno territorial, donde están inmersas las secretarías de gobierno, hacienda, planeación y administrativa, tiene un presupuesto de 6.343 millones de pesos. Eso es, a grosso modo, el presupuesto para la vigencia 2026 por los componentes más grandes. Quedamos atentos a cualquier inquietud por parte de los señores concejales. Gracias, doctor Gustavo, por la exposición, igualmente también al secretario Santiago. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Steven García. Compañeros concejales, siempre creo que este es el proyecto más importante que tiene una administración. Es acerca del presupuesto municipal y vamos a empezar a debatir el presupuesto, este proyecto de acuerdo para la vigencia 2026, que asciende a los 125.631 millones 144. Yo tengo varias preguntas para que, si bien es cierto, yo no hago parte de la comisión este año de presupuesto, sin embargo vamos a participar. Tengo las siguientes preguntas.
quiero que nos den claridad en el sector de minas y energías acerca de los 4.045 millones de pesos que hablan del alumbrado público. Eso tiene correlación con el proyecto de acuerdo que aquí aprobamos para las vigencias futuras de lo que resta la administración municipal. Lo otro, en el sector transporte. En el sector transporte me preocupa la planificación para el transporte del año 2026. ¿Por qué se los digo esto, señores concejales y señores secretarios? Porque si bien es cierto, hoy la comunidad santarrosana tiene una gran reclamación por el tema de la malla vial, tanto urbana como rural. Y acá nos dicen que para este sector de transporte, si bien entiendo que cómo lo van a distribuir, adicional, ¿qué proyectos van a manejar ustedes con esos 2.296 millones que acá se van a debatir cuando hoy la comunidad rural necesita mayor mantenimiento vial? Cuando hoy la comunidad rural está pidiendo placahuellas, cuando hoy la comunidad del casco urbano está pidiendo reparcheo e inclusive pavimentación de algunas vías importantes de Santa Rosa de Cabal. Y adicional, yo en lo personal noto que desde este presupuesto hay una vía que se nos está quedando en el olvido y veo que no hay una planificación por parte de la administración, inclusive financiera, lo que tiene que ver con el puente del ferrocarril que conecta La Hermosa con el resto de la ciudad. Porque si se va a ir a buscar un recurso, tiene que dejar en lo personal, se tiene que dejar una partida para una cofinanciación. Decir, la administración municipal pone tanto y el gobierno nacional o Envías o quien haga las veces pueda decir que vamos a tener la garantía de que en el año 2026 va a haber un proyecto financiado para la recuperación y rehabilitación de lo que tiene que ver del puente del ferrocarril. ¿Y por qué lo digo, esos 2.000? Porque ayer ustedes mismos, señores secretarios, ustedes mismos nos hablaban ayer acerca del tema de los saldos por ejecutar, y hoy la administración municipal a través de la Secretaría de Infraestructura tiene un saldo por ejecutar de 6.000 millones de pesos. Entonces seguramente acá va a haber un recurso del balance que puede ascender, digámoslo así, de la Secretaría de Infraestructura de los 4.000 millones de pesos, sería un total de 6.000 millones de pesos, y con la necesidad que hoy tiene Santa Rosa de Cabal, con 6.000 millones, entre 5.000 y 6.000 millones de pesos, no se va a solucionar la gran necesidad en materia vial que hoy tiene Santa Rosa de Cabal. Lo otro, en el sector de deporte y recreación, siempre ha sido, en cualquier momento, se ha hablado acerca de la importancia del deporte y la recreación para Santa Rosa de Cabal, porque eso tiene que ser, o estilos de vida saludable, pero también el deporte tiene que ser concebido como nuestra arma para que los jóvenes ocupen bien el tiempo libre y que no caigan, digámoslo, en esos flagelos de la drogadicción. Me gustaría preguntarle tanto al ponente como a la administración municipal, ¿cómo van a garantizar para que los miles de jóvenes que tiene Santa Rosa de Cabal se vean representados tan solamente en 1.139 millones de pesos, cuando acá la Secretaría de Hacienda nos habla acerca de que la administración municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social tan solo tiene 4.000 millones y que seguramente ahí va a pasar un tema del recurso del balance, que nos expliquen en esos 1.139 millones en qué lo van a asegurar. Y en el tema de programa y fortalecimiento de la convivencia, de sector gobierno territorial. En el sector gobierno territorial, sí, en lo personal me gustaría saber cómo se van a invertir esos 6.000 millones de pesos, porque la gran mayoría de juntas de acción comunal de Santa Rosa de Cabal, tanto urbanas como rurales, nos están pidiendo cámaras para la seguridad. Si en ese proyecto de gobierno territorial está concebido, cuáles son los programas, cuáles son los proyectos que, como ustedes bien lo acaban de decir, que tienen planificado en el plan de acción para el 2026, se van a ver representados, porque la verdad es que hay temas
que se están dejando en el tintero, como en lo personal, en este proyecto, en estos 125.631.000, ¿dónde se van a ver beneficiados los 13 proyectos estratégicos? 1, 2. En este presupuesto que estamos debatiendo, que vamos a empezar a debatir, de los 125.000 millones de pesos, ¿qué proyecto hay para la plaza de mercado de Santa Rosa de Cabal y San Andresito? Sí me gustaría que nos lo den explícitamente, porque en el año 2024, en el año 2025, la plaza de mercado recibió por parte de la administración municipal 0 inversión. Y hoy necesitamos, inclusive, exigirle a la administración municipal los proyectos de inversión para la plaza de mercado, porque van 2 años donde no se le ve intervención alguna. Esto es, digámoslo, por el momento, las preguntas que tengo para la socialización, para la primera comisión, y sería muy bueno que nos les den respuesta en su momento. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Sebastián Castaño. Presidente, una pregunta puntual y muy concreta, y es en este proyecto de acuerdo, en este presupuesto para el 2026, tercer año de la administración municipal, ¿cómo quedan, o en dónde quedan, o en qué programas, o en qué proyectos de inversión quedan los proyectos estratégicos, secretario? Llevamos 2 años donde los proyectos estratégicos y lo que le vendieron a la ciudad como el sueño de ciudad, que iban a ser como las obras que iba a dejar y el legado, no se han visto. De hecho, la Secretaría de Hacienda nos certifica el día de ayer que se han apropiado 0 pesos para estos proyectos estratégicos, que nos muestren al menos o nos digan dentro de este presupuesto dónde quedan, dónde están, para mirar al menos que en el 2026 vaya a iniciar el alcalde municipal después de 2 años con lo que le prometió a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, concejal. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Restrepo. Gracias, presidente. Sí, como miembro de la Comisión de Presupuestos, sí tengo unas inquietudes. En este gasto de inversión por programa, veo, dice Programa Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales, 459 millones de pesos. De todos es conocido que nuestro municipio tiene gran número de campesinos. Muchas personas tienen sus parcelitas, tienen sus fincas. Entonces no sé hasta dónde 459 millones de pesos sean suficientes para un programa que dice Inclusión Productiva de Pequeños Productores Rurales, cuando necesitamos darle más la mano. Considero que en realidad muy poco este presupuesto para pensar en darle realmente la mano a nuestros campesinos que tanto requieren en el sector rural de estas ayudas. Sector transporte, también programa infraestructura red vial regional, 1.682.582.824. Cuando todos sabemos que 1.682 millones, pues eso vale la hecha de una calle hoy en día con el alcantarillado. Entonces no sé, y todos sabemos cómo está la malla vial, las mallas de nuestro municipio, que necesitan mucha inversión. Entonces 1.682, eso por experiencia todos conocemos, eso se van una o 2 calles máximo. Sector vivienda, ciudad y territorio. Programa intersubsectorial Vivienda y Desarrollo Territorial. Programa, dice, vivienda, a soluciones de vivienda, 125 millones de pesos. 125 millones, pues eso vale un lote hoy en día de 6x12 en un sector popular del municipio. Entonces no sé hasta dónde con 125 millones podemos pensar en soluciones de vivienda. No sé para cuántas personas,
125 millones, cuando todos sabemos de las condiciones en que está el estado en que se encuentran muchas casas de tantos conciudadanos. En el sector deporte y recreación, programa formación y preparación de deportistas. Formación y preparación de deportistas, cuando estamos pensando en que medallistas olímpicos, que medallistas que acompañan a los diferentes juegos, 124.400.000 pesos. ¿Para qué alcanzan 124 millones formar y preparar deportistas? ¿Cómo pretendemos nosotros que nuestro municipio se distinga a nivel nacional e internacional cuando ponemos un presupuesto de 124 millones para ese programa? Debemos preguntarnos si es esto justo para nuestros deportistas, cuando tenemos que ver cuando los equipos tienen que mendigar, tienen que pedir, tienen que hacer rifas, vender tamales, cuando el pesista no pudo viajar porque no tuvo con qué a un campeonato internacional. Entonces, yo sí quiero que reconsideren, pido al señor ponente, al señor secretario de Hacienda, analicen estos puntos que le he tocado, a ver cómo podemos aumentar el presupuesto para estos programas. Gracias, presidente. Gracias a usted, concejal. Se le reconoce la presencia de la Policía Nacional. Muchas gracias por estar aquí. ¿Algún otro? A don Bernardo también. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Por favor, secretario, continuar con el orden del día. Le damos el uso de la palabra al ex secretario de Hacienda, Gustavo. Yo voy a contestar alguna de las inquietudes, las demás compartiremos la información para poder ampliar la discusión en comisión. Lo primero, sí, el programa que tiene que ver con minas y energía está relacionado directamente con el sector de alumbrado público y esos recursos sirven para financiar no solamente la operación, sino que servirán también para tenerlos en cuenta para el suministro de energía, que básicamente fue el proyecto de acuerdo que se aprobó para el suministro de energía. Frente a la distribución del gasto por sectores, efectivamente, pues nunca va a ser suficiente para cada uno de los sectores relevantes del municipio. Yo quisiera aclarar alguno de ellos en términos de planeación financiera. Estos son los recursos asignados como presupuesto inicial para operar los primeros meses del año, principalmente en sectores específicos del municipio. Lo que se hace o lo que se ha hecho en los últimos años es que gran parte de los proyectos importantes de la Secretaría de Infraestructura se financian con recursos del balance y con recursos de regalías. Actualmente se tiene asignado un valor superior a 4.200 millones por recursos de regalías para intervenir ciertas vías del municipio. Ese es uno de los recursos que se tienen asignados que no están en el presupuesto en discusión, puesto que los recursos de regalías son un capítulo aparte que están dentro del plan de desarrollo. Eso es importante mencionarlo. Frente a las actividades específicas, como ustedes lo mencionaban, o como lo mencionaba el concejal Steven García, con actividades tan específicas como la intervención del puente de La Hermosa, el presupuesto no tiene ese detalle, inclusive solamente se podría ver a detalle en el plan de acción, y la pregunta sería dirigida principalmente a la Secretaría de Infraestructura si dentro del plan de acción tienen una intervención específica sobre un sector o sobre un proyecto como tal. Entonces la pregunta debería ser dirigida a la dependencia. Nosotros aquí discutimos en términos generales el presupuesto del municipio. Si se tiene contemplada una acción como tal, debería ser destinada la pregunta a la dependencia que va a elaborar cada uno de esos proyectos. Frente a eso, entonces también respondo si en el sector
de Territorio, que tiene asignados 6.300 millones. Se tienen contemplados proyectos como cámaras. No sé si la Secretaría de Gobierno tenga asignado algún recurso este año para inversión en cámaras. Sé que este año está adelantando un proyecto para cámaras, pero sí podríamos decir que en el sector de Territorio están asignados los recursos del Fondo de Seguridad para la Secretaría de Gobierno. ¿Qué queda compromiso? Hablando con el equipo técnico y con el secretario de Hacienda, queda el compromiso de compartirles cómo se tiene estimado los recursos por cada proyecto, y allí en cada proyecto se tiene una mayor desagregación de los recursos que se tienen asignados, no solamente por secretaría, sino por proyectos asignados a cada una de ellas. En ese sentido también estaría la plaza de mercado. El municipio tiene un proyecto destinado para intervención de sedes en el municipio. Allí podría estar contemplado alguna acción relacionada con la intervención de la plaza de mercado, pero esas intervenciones o esas acciones específicas, vuelvo y repito, estarán contempladas en el plan de acción de cada una de las dependencias. Frente a las necesidades específicas del sector deporte, y para algunos que nos gusta realizar actividad deportiva, podríamos decir que son pocos recursos, un poco más de 1.100 millones, pero también comparada con otros sectores de relevancia que tiene el municipio, al menos el sector deporte tiene financiación de SGP Deporte y tiene financiación de Tasa Pro Deporte, que garantiza al menos poder contar con recursos específicos para cierto tipo de actividades. De 1.100 millones no es para nada despreciables en el sector deporte. Lo que habría que revisar o ajustar es desde la Secretaría de Hacienda si se podría asignar alguno de los recursos para esos sectores. También el requerimiento o la inquietud que tiene el concejal César frente a la destinación de los recursos para el sector del agro, también revisaremos y acordaremos con el señor alcalde y con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural si es posible cualquier tipo de asignación adicional para ese sector, o si se contemplará algún tipo de adición como se hizo este año con recursos del balance para fortalecer el sector. Frente a los recursos de los proyectos estratégicos, vuelvo y repito, el municipio tiene asignado unos proyectos relevantes, asignados a un programa y a unos subprogramas, y de esos programas y subprogramas se desprende la financiación de proyectos y de proyectos estratégicos. Entonces, la inquietud está en si cada una de las dependencias que tienen asignados los proyectos estratégicos tienen este año algún adelanto frente al proceso contractual de los proyectos estratégicos en la vigencia 2026. Gracias, doctor Gustavo. Presidenta. Tiene la palabra el concejal Steven García. Gracias, Presidenta. Entonces, basado en lo que nos acaban de responder, sí sería muy bueno, y le solicito, no invitar, citar a los secretarios de las diferentes dependencias que nosotros hicimos las preguntas del proyecto. No invitar, Presidenta, sino citar. Estamos en los tiempos todavía para las diferentes citaciones, para que nos expliquen todo el tema. Muchas gracias. Bueno, concejal, se tendrá en cuenta su petición. Secretario, ¿hay más proyectos de acuerdo para socialización? No, señora presidenta. Yo le dije que lo tendremos en cuenta, concejal. Sí, señor, pero le estoy diciendo que lo vamos a tener en cuenta. Señor concejal, ¿no me escuchó? Por favor, secretario, continúe con el orden del día. Sexto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? No, señora presidenta. Diga la verbal, yo la escribo. Séptimo, proposiciones. ¿Hay proposiciones?
Tiene la palabra la concejal Daniela Redondo. Gracias, presidenta. Para solicitar un receso, por favor. Consejo recesos. Secretario, por favor llamar a lista y verificar quórum. Verificación de quórum. Arredondo Rincón Daniela. Presente. Cardona Echeverri José Albino. Castaño González Sebastián. Presente. Correa González Daniel. Presente. García Álvarez John Steven. Presente. García Franco José Ricaute. Presente, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Aleida. Positivo, secretario. Presente. La Rodríguez John Jairo.
Presente. José Giraldo Federman. Presente. Pineda Ramírez Amanda. Presente, secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo Carlos Alberto. Presente. Presente. Renato Álvaro Gabriela. Presente. Restrepo Velázquez César Augusto. Presente. Riascos Montes Alejandro. Presente. Vera González Héctor Alfonso. Secretario. Gracias, concejal. Hay quórum, señor presidente. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Séptimo, proposiciones. ¿Hay proposiciones? Sí, señor presidente. Por favor, de la lectura. Proposición. Se sesiona el día 8 de noviembre de 2025 a las 7 a.m. Presentado en consideración por el honorable concejal Daniel Correa. Se le da la proposición. Se abre la discusión de la proposición anteriormente leída. Se anuncia que va a cerrar. Queda cerrada. Por favor, tomar votación nominal. Concejal Daniel Correa. Arredondo Rincón Daniela. Positivo. Cardona Echeverri José Elvino. Positivo. Castaño González Sebastián. Positivo. Correa González Daniel. Positivo. García Álvarez John Steven. Positivo, secretario. Gracias, concejal. García Franco José Ricaute. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Herrera López Alaida. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Loaiza Rodríguez John Jairo. Positivo. Osa Giraldo Federman. Positivo. Pineda Ramírez Amanda. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Piñeros Papagayo José Alberto. Daniel Correa, el proponente de la proposición. Positivo. Redondo Tábaro Gabriela. Sí. Dice positivo. Restrepo Velázquez César Augusto. Positivo. Riascos Montes Alejandro. Positivo. Vera González Héctor Alfonso. Positivo, secretario. Gracias, concejal. Señor presidente, con 15 votos positivos ha sido aprobada la proposición. Gracias, secretario. Por favor, continuar con el orden del día. Octavo, asuntos varios. ¿Hay algún asunto varios que tratar? ¿Algún compañero? Secretario, continúe con el orden del día. Se agotó el orden del día, señor presidente. Bueno, se cierra la sesión. Siendo las 8:31, se cita para el día de mañana 8 de bomberos a las 7 de la mañana. A bomberos.